Cómo un niño abandonado en las frías estepas mongolas llegó a convertirse en el líder del mayor imperio terrestre de la historia. Un imperio que abarcó desde el mar de Japón hasta las puertas de Europa, cubriendo más de 33 millones de kilómetros cuadrados. Más grande que Roma, más extenso que Alejandro Magno. Para algunos, Genghis Khan fue un visionario, unificador de tribus, genio militar y creador de un orden mundial. Para otros, fue un conquistador implacable, un azote de la humanidad cuyo ejército dejó millones de muertos a su paso. Pero, ¿quién fue realmente Genghis Khan? Corría el año 1162. En las vastas y despiadadas estepas de Mongolia, nació un niño llamado Temujin. Desde el principio, la vida no le daría tregua. Su padre, un caudillo mongol, fue envenenado por enemigos cuando él tenía apenas 9 años. Su familia, sin líder y sin protección, fue traicionada por su propio clan, abandonados a su suerte en un mundo donde la supervivencia era un juego de poder y astucia. Condenado a morir de hambre, Temujin aprendió rápido, cazó para sobrevivir, sufrió el cautiverio, escapó y, con el tiempo, empezó a forjar alianzas con otros jefes tribales. No era solo fuerte, era astuto. Comprendió que el verdadero poder no estaba en la sangre noble, sino en la lealtad que pudiera inspirar en los hombres. Poco a poco, la historia de este joven de mirada feroz comenzó a expandirse por la estepa. Pero para gobernar Mongolia, tendría que hacer lo impensable, unir un pueblo eternamente dividido. Los clanes mongoles habían estado en guerra entre sí por siglos. Era un mundo regido por la traición, donde los lazos de sangre significaban poco y la fuerza lo era todo. Cada tribu tenía su propio líder, su propio territorio y sus propias ambiciones. La única ley era la supervivencia del más fuerte, y las alianzas se forjaban y rompían con la misma facilidad con la que soplaba el viento en la estepa. No había un rey, ni un imperio, solo una tierra vasta y despiadada habitada por guerreros endurecidos por el frío y el hambre. Temujin entendió que si quería unificar a los mongoles, no podía confiar en la lealtad basada en el linaje. Vio cómo los hijos de grandes jefes eran favorecidos sin haber demostrado su valía, mientras que los más valientes y hábiles quedaban relegados. Sabía que el viejo sistema de castas y privilegios condenaba a su pueblo a una eterna guerra interna. Para cambiar el destino de Mongolia, debía romper con esa tradición. En lugar de gobernar por derecho divino, como hacían los emperadores chinos o los monarcas persas, Temujin apostó por algo revolucionario, el mérito. No importaba de qué clan vinieras ni quiénes eran tus antepasados, solo importaba tu capacidad para pelear, tu lealtad y tu inteligencia en la batalla. Promovió a los mejores guerreros y estrategas, sin importar su origen, y castigó con dureza a quienes lo traicionaban, sin importar su rango. Este principio no solo le granjeó la lealtad de muchos, sino que también le dio un ejército más fuerte y disciplinado que cualquier otro en la estepa. Aquellos que antes eran siervos ahora podían convertirse en generales. Los huérfanos y esclavos podían ascender si demostraban su valentía. Así, mientras otros líderes seguían anclados en las disputas familiares y las venganzas personales, Temujin construyó un ejército basado en la confianza y la eficiencia. Poco a poco, sus filas crecieron. Jinetes que antes eran enemigos jurados ahora cabalgaban juntos bajo su estandarte. Cada batalla ganada consolidaba su reputación, y cada tribu que se unía a él lo acercaba más a su objetivo final. Pero la unificación no se lograría sin guerra. Los viejos líderes tribales veían en él una amenaza, un hombre que desafiaba el orden establecido. Y si Temujin quería convertirse en el Khan de todos los mongoles, tendría que destruirlos. Los mongoles no solo eran feroces en combate, sino que también eran maestros de la estrategia y el engaño. Una de sus tácticas más temidas y efectivas era la llamada retirada falsa. En el fragor de la batalla, los jinetes mongoles simulaban el caos y la desesperación. De repente, rompían la formación y huían a toda velocidad, dejando tras de sí cuerpos, armas y provisiones como si estuvieran completamente derrotados. El enemigo, confiado en su aparente victoria, los perseguía sin orden, dejando atrás sus posiciones defensivas.
Pero lo que parecía una huida descontrolada era en realidad una trampa meticulosamente planeada. Los mongoles se reagrupaban a kilómetros de distancia, esperando el momento perfecto para contraatacar. De repente, cuando el enemigo se encontraba disperso y agotado, los mongoles giraban sus caballos con precisión letal y lanzaban un asalto devastador. Acribillaban a sus oponentes con lluvias de flechas, rodeaban a sus fuerzas y los aniquilaban sin piedad. Pero su astucia no se limitaba al campo de batalla. Antes de atacar una ciudad, los mongoles enviaban espías disfrazados de mercaderes, viajeros o refugiados. Estos agentes estudiaban el número de tropas enemigas, las debilidades de las murallas y el estado de ánimo de la población. En muchos casos, propagaban rumores de que la resistencia era inútil, de que los mongoles eran invencibles y que la única opción era rendirse. Cuando el asedio comenzaba, usaban tácticas psicológicas para quebrar la moral del enemigo. A veces capturaban prisioneros y los liberaban con horribles historias de las masacres que habían cometido en otras ciudades, sembrando el terror. Otras veces, montaban campamentos gigantescos con miles de fogatas, haciendo parecer que su ejército era mucho más grande de lo que realmente era. Si una ciudad se rendía sin luchar, los mongoles solían perdonar la vida de sus habitantes y los incorporaban a su imperio, permitiéndoles seguir con sus costumbres y religión. Pero si resistían, la represalia era total. Destruían las murallas, masacraban a la población y dejaban la ciudad en ruinas como advertencia para el próximo objetivo. La combinación de velocidad, engaño y terror convirtió al ejército mongol en una fuerza imparable. Mientras que otras civilizaciones confiaban en la fuerza bruta y las grandes fortalezas, los mongoles entendieron que la guerra no se ganaba solo con espadas, sino con inteligencia y miedo. Las primeras víctimas de la tormenta mongola fueron los Xia y los Jin en China. Durante siglos, los chinos habían visto a los pueblos nómadas de la estepa como meros saqueadores, bandas de jinetes salvajes incapaces de desafiar el poder de sus grandes dinastías. Pero Genghis Khan no era un simple caudillo tribal. Él no solo quería incursiones de saqueo, quería someter a los poderosos imperios del sur. El imperio Xia occidental fue su primer objetivo. Aunque relativamente pequeño comparado con otras dinastías chinas, los Xia controlaban un territorio montañoso difícil de conquistar. Genghis Khan lanzó varias campañas contra ellos entre 1209 y 1215, utilizando tácticas de asedio aprendidas de ingenieros chinos capturados. Después de años de presión, los Xia se rindieron, pero cuando intentaron traicionarlo, Genghis Khan respondió con una furia implacable. Su ejército arrasó la capital y exterminó a gran parte de la población, eliminando a los Xia de la historia. Su siguiente presa fue la dinastía Jin, mucho más poderosa, que dominaba el norte de China. Los Jin eran ricos, con ciudades fortificadas y ejércitos bien equipados, pero cometieron un grave error: subestimaron a los mongoles. En 1211, Genghis Khan lanzó su invasión. A diferencia de los Xia, los Jin no cayeron rápidamente. Su guerra duró más de 10 años, pero los mongoles no solo destruían, también aprendían. Capturaron ingenieros chinos y persas que les enseñaron a construir catapultas y torres de asedio. Se adaptaron a la guerra urbana, algo impensable para los nómadas de la estepa. En 1214, tomaron Zhongdu, la capital de los Jin, hoy Pekín, obligando a la dinastía a retirarse más al sur, donde serían destruidos completamente años después. Pero Genghis Khan no se detuvo en China. Su siguiente objetivo fue Asia Central. A medida que su imperio crecía, el comercio a lo largo de la ruta de la seda se volvía cada vez más importante. Los mercaderes mongoles empezaron a llegar a tierras lejanas, hasta el imperio Corasmio, una próspera civilización que controlaba un territorio inmenso entre Persia y Asia Central. Genghis Khan no quería la guerra con los corasmios. En su lugar, envió una caravana de comerciantes con el propósito de establecer relaciones diplomáticas y abrir nuevas rutas comerciales. Pero el Shah de Corasmia, Ala ad-Din Muhammad, no confiaba en los mongoles. Creyendo que eran espías disfrazados, arrestó a la caravana y ordenó ejecutar a los comerciantes. Genghis Khan, aún intentando evitar la guerra,
envió embajadores para negociar la liberación de los prisioneros y una compensación. En un acto de suprema arrogancia, el Shah no solo se negó, sino que mandó asesinar a los embajadores mongoles y enviar sus cabezas de regreso. Ese fue su error fatal. Para Genghis Khan, no existía mayor insulto que la muerte de un emisario. La diplomacia debía ser respetada, y aquellos que la violaban debían pagar con sangre. En 1219, reunió a su ejército y marchó contra Corasmia con una fuerza demoledora. En una de sus campañas más brutales, destruyó ciudad tras ciudad sin piedad. Las murallas que protegían las grandes urbes de Asia Central no fueron rivales para las máquinas de asedio mongolas. Samarcanda, una de las joyas de la ruta de la seda, fue sitiada y tomada en cuestión de días. Genghis Khan ordenó ejecutar a miles de personas, mientras reclutaba a los artesanos e ingenieros para su propio ejército. En Bujará, reunió a los ciudadanos en la gran mezquita y, desde el púlpito, pronunció una frase que marcaría la historia. Sé que ustedes han pecado grandemente. Si no hubieran cometido tantos pecados, Dios no habría enviado sobre ustedes un castigo como yo. El mensaje era claro, la resistencia solo traería destrucción. Y así fue. En pocos meses, el imperio corasmio dejó de existir, sus ciudades reducidas a cenizas. Él se huyó, pero los mongoles lo persiguieron hasta una isla en el mar Caspio, donde murió en el exilio. Con esta victoria, Genghis Khan no solo había vengado la afrenta, sino que también había extendido su dominio hasta los límites de Persia. Su imperio era ahora el más grande que el mundo había visto hasta ese momento, y su ambición no había hecho más que empezar. Sin embargo, pese a su violencia, Genghis Khan no imponía su cultura. Permitió la libertad de religión y promovió el comercio. En su imperio, un mercader podía viajar miles de kilómetros sin miedo al robo. Su orden era brutal, pero funcional. Bajo su reinado, surgió lo que los historiadores llaman la Pax Mongólica. La ruta de la seda, que había sido peligrosa durante siglos, ahora era segura. Bienes, ideas y tecnologías fluían entre Oriente y Occidente. Los mongoles implementaron un sistema de comunicación, el YAM, con estaciones de relevo que permitían mensajes urgentes viajar más rápido que nunca. Esto facilitó el comercio y la administración de su vasto imperio. En 1227, en plena campaña contra los Tangut, Genghis Khan murió. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que fue una herida de batalla, otros, una caída de caballo. Su tumba sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Se dice que su ejército mató a todos los testigos y desvió ríos para ocultarla. Hasta hoy, nadie ha encontrado su descanso final. Tras su muerte, su imperio se dividió, pero su legado persistió. Sin él, el mundo moderno sería irreconocible. ¿Fue Genghis Khan un genio militar o el mayor destructor de la historia? Quizás ambas cosas. Pero una verdad es innegable, su sombra aún se proyecta sobre el mundo. Suscríbete y dale like para más vídeos como estos.